Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ya hace muchos años egresó nuestro egregio invitado de hoy. Hablo de Silvio Guerra Morales, panameño, doctor en filosofía, magíster en Derecho Procesal, profesor durante muchos años de Derecho Penal, de Filosofía del Derecho, de Derechos Humanos en la prestigiosísima Universidad Nacional de Panamá y también en la Santa María la Antigua, y además en la Universidad Latina, donde yo tuve la suerte de dar muchos años clase con mi propia maestría rosarina. Silvio es un abogado litigante de pro importante, de fuste, reconocido como tal. En algún momento fue candidato a la presidencia de Panamá. Y tiene un prestigio inacabable. Hablar de Silvio Guerra en Panamá es hablar de un abogado en serio. Yo lo recuerdo a Silvio, perteneció a la segunda cohorte. Una cohorte maravillosa, o sea, casi todos se recibieron de magíster, ¿no? Ahí estuvo Hugo Boto, por ejemplo, que vino de Chile, fue el primer magíster, el primer doctor en Derecho de la carrera. Estuvo Claudio Puccinelli, hoy profesor estrella en la carrera. Estuvo Manuel González Castro, otro profesor estrella. Bueno, y ahora estoy con Silvio, que recuerdo su tesis. Una tesis maravillosa. Versó sobre los principios procesales en la Biblia. Él venía de Michigan de hacer un doctorado en filosofía. Actuaba como pastor de su religión en algunos lugares. Y tenía la enjunta de los pastores, el hablado de los pastores. Y yo le digo, pero vas a hablar de dónde sacás los principios procesales de la Biblia. Ya me va a escuchar, me dijo, ya me va a escuchar. Y cuando recibí la tesis y la pasé a los jurados, uno de ellos era Adrio Giovannoni, recientemente fallecido profesor titular de la asignatura en el grado en la Facultad de Derecho de Rosario, dijo, pero ¿qué es esto? Me dijo, lo de principios procesales de la Biblia. ¿De dónde saca este señor este tema? ¿No? ¿Qué imaginación? Me dijo. Yo le voy a hacer preguntas. Y a mí me asustó eso. ¿No? Digo, oye, Silvio, tenés que prepararte, ¿no? Porque te van a hacer preguntas bravas porque están hablando de que el tema no podría ser. Déjeme, maestro, me dijo Silvio. Se presentó, se sentó con esa voz potente, bronca que tiene, dijo tal su cosa. Y que no me digan tal cosa, porque les respondería tal cosa. Y que no me vengan a decir tal otra cosa, porque les objetaría con tal cosa. Y defendió su tesis de una forma maravillosa. Y sacó sobresaliente. Con los profesores que no tiraban a entender cuál era el tema. Y el presidente del jurado, que era un connotado civilista argentino, director del doctorado, que era Luis Orlando Andorno, se acercó y me dijo, che, es una maravilla este señor, pero tengo para mí que es como pastor de alguna iglesia. Así que le tomaron la idea, ¿no? Con los años nos seguimos viendo con él y yo he ido siguiendo con el tiempo sus anécdotas abogadiles. Y hoy lo he convocado para volver a hablar de la oralidad, pero ya no de la oralidad como sistema, no como medio de expresión en los procesos, sino la oralidad desde el punto de vista del abogado que actúa. Yo me confieso oralista. He sido juez de un tribunal colegiado de juicio oral durante 4 años de mi vida y sé las ventajas y las desventajas que tiene la oralidad. Y le asigno más ventajas que desventajas en un procedimiento que siempre es mixto, nunca es oral propiamente dicho, porque en lo civil hay una demanda, una contestación, una oposición de excepciones, una contestación, una resolución, todo escrito, junto con un ofrecimiento de prueba, el desahogo de la prueba y el alegato se suena oralmente, y la sentencia nuevamente por escrito. Cosa de todo punto de vista razonable para manejar el principio de congruencia
el de la no reformatio in peius, y que la cosa pueda funcionar. Que la sentencia escrita coincida por lo menos con las pretensiones, sea congruente con pretensión y resistencia irregularmente probado en la audiencia que digan los jueces. Eso hoy se quiere imponer en la Argentina, en lo civil. Y yo creo que no es sustentable esa pretensión legislativa, porque está dicho, está muy bien estudiado, en estudios prospectivos muy importantes hechos en Alemania, en el Max Planck Institute, que para que esto funcione oralmente, tiene que haber un juez en la misma competencia material, funcional y territorial cada 5.300 personas. Es decir, una ciudad de 1.200.000 habitantes como la mía, para ser sustentable la oralidad requeriría un número aproximado de 240 jueces, en el mismo lugar, con la misma competencia y con el mismo grado de conocimiento. Y eso es imposible. Nadie en América Latina decuplicaría el número de jueces, porque para hacerlo deben tener un presupuesto que tiene que salir de otra parte, será de seguridad, de salud o de educación, y nadie se anima a hacer eso, ¿no? No obstante, esto viene para quedarse, y yo quiero ayudar a que esto sea lo mejor posible. Y entonces, mi invitación a Silvio Guerra, insisto, abogado de Almi de Fuste, para que nos cuente la oralidad desde el punto de vista del corazón del abogado, interno, de sus sensaciones, de sus sentimientos, de su adrenalina, de sus hormonas. ¿Qué necesita un abogado para pararse a un tribunal y convencerlo en lo penal de la inocencia de alguien? De eso Silvio sabe mucho. Tiene un récord importante de absueltos en juicios orales ante juicios conjurados. Y por eso la importancia de la charla de hoy. Mi querido Silvio, después de tantos años, gracias por estar conmigo. Te agradezco la invitación. Te recibo con el afecto de siempre en esta casa que es tuya. Sos magíster de la carrera. Y te pido que empieces a contarme la oralidad desde tus sentimientos personales. Te hago una propuesta distinta, difícil, pero me imagino que ya la has tomado, la has pensado y ya tendrás alguna respuesta para empezar a contarme. Te escucho con toda atención. Hombre, gracias Adolfo y gracias a todos los colegas que accesan este conversatorio, a los que conozco y a los que no conozco, un fraternal abrazo cálido desde la bella ciudad de Panamá. Con complacencia suma acepté la invitación del maestro Alvarado Belloso y debo, en primer lugar, por seriedad, como Adolfo dijo al principio, esclarecer algunas cositas. No fui candidato a la presidencia de la República, sino que un prestigioso diario de circulación nacional sugirió a mi persona como candidato a presidente de la República, lo que me pareció un honor. No corrí ni he corrido en ninguna elección. Segundo, Adolfo, también por mi seriedad personal y el respeto que debo a ti y a los oyentes, participantes, la tesis fue en Dallas, no en Michigan, ¿no? Relativa luego a la sustentación en Rosario. Bueno, Adolfo, mira, en primer lugar, para poder entender a este interventor, quede claro que soy un juradista. Yo nazco como orador forense, dado a conocer en el país como juradista, es decir, defensas penales. De cada 100 intervenciones ante jurados, podemos hablar que 99 fue defensa penal, una acusador. O sea que en mi vida he podido tener 3 como acusador, a lo sumo 4 y toda la demás defensa.
Cuando empecé a ejercer la abogacía, Adolfo, allá por el año 1984 y 85, existían en el país las llamadas corregidurías. Las corregidurías, ¿qué eran? Los corregidores que tenían competencia para conocer de los problemitas que se dan en los vecindarios, en los barrios. Era un abogado bisoño, empezaba yo a darme a conocer como abogado. Y esas corregidurías estructuralmente eran unas especies de despachos con ventanas que permitían a que todo el que pasaba por la calle, Adolfo, o sí, como tú dices, me tenía que ver y escuchar. Yo no hablaba para el corregidor. Mis intervenciones no eran intervenciones para un corregidor. Me montaba en el pináculo de la oratoria forense para que el parroquiano que transitaba me escuchara. Y así Adolfo se fue haciendo una masa de clientes. Me enteraba que había muerto una persona. Esto es un poco jocoso, Adolfo. En estos sepelios de las comunidades, tú ves, Adolfo, que va el que conoció al muerto y el que no lo conoció, o al que se aparece después para que le den el té, el café, el mate, en el caso de tu país, o la roquilla de pan. Bueno, yo iba directo cuando lo iban a meter al hueco. Y me le acercaba a Adolfo, al familiar que mandaba. Y le decía, ¿gusta usted que dé unas palabras de despedida a su familiar? Y decía, ¿cómo no, licenciado? ¿Cómo no? Hable del discurso. Adolfo, habían 200, 300 personas en el cementerio. Buscaba el tumulto de tierra y ahí me encaramaba. Y recuerdo que en un discurso empezaba diciendo, ¿por quién redoblan las campanas? Y las campanas de la iglesia que estaban a 1,5 kilómetros, plin, plan, de Hemingway. Lo traías a Entonces, Hemingway. te repito, la oratoria, Adolfo, y me perdona si sueno apasionado, la llevo en el alma. Cuando se da la invasión de los Estados Unidos a Panamá, yo abandono la ciudad de La Chorrera, en donde empecé a ejercer como abogado pueblerino, porque sentía que, con toda modestia, no hacía más nada en La Chorrera y que ya yo había trabajado 5, 6, no, que 6, mucho más, casi 10 años para esa comunidad. Me vengo a Panamá y empiezo a observar cómo se da lo que se denominó aquí la persecución política de exgobernantes y de exmilitares cuando se instaura el gobierno civil en 1990. Entonces me empiezan a buscar ya como abogado porque sonaba que el abogado Silvio Guerra, orador. Los acusaban a muchos de muertes, homicidios, etcétera, etcétera. Estos casos, Adolfo, que se conocen de estas épocas. Me toca defender coroneles, me toca defender exfiscales superiores, me toca asesorar exjueces, me toca defender a personas de bajos rangos que, te repito, muchos incrustados dentro de una persecución perversa sin motivo y sin razón. Bueno, los casos, como tú dijiste, hay casos de competencia de los jurados, porque no son todos los que van a jurado, pero un homicidio doloso va a un jurado. Y esa oratoria empieza a aflorar. ¿Por qué la oratoria es importante en la defensa, en la fiscalía, en el acusador o querellante, como se le llama hoy día?
Porque tú sabrás, Adolfo, mejor que nadie que antes no se hablaba de querellante, sino el abogado acusador particular. Y si en 2 meses ese abogado no hacía nada, se le declaraba desierta y estaba fuera del tinglado o litigio. Esa oratoria, Adolfo, cuando yo que estudié contigo y leo que para ti la oratoria, perdón, la oralidad no es un principio del proceso, que es una cuestión que tiene un carácter binario, oralidad o escrituralidad, entendemos que como principio del proceso no es tal, pero es valiosísima, importantísima, sobre todo en el sistema acusatorio en boga en casi toda América Latina, Estados Unidos, Inglaterra, en donde el manejo de esa oratoria, que tiene su método, que tiene la búsqueda de una decisión favorable, esa oratoria, Adolfo, tiene que estar acompañada de pasión. El orador que no es apasionado, mejor no hable, entendiendo por orador apasionado, entregado a la causa. No se trata de la oralidad vocinglera, no se trata de la intervención retórica, esa vehemente sin razonamientos ni lógica. Y esa es una de las cosas que yo quisiera observar en primer lugar. Muchos tienen un concepto equivocado del orador forense. Inclusive en mi propia tierra, colegas que dicen de otros abogados, de mí si lo han dicho no lo sé, y si lo han dicho me es irrelevante. Ya viene el abogado gritón. No se trata, repito, de la gritería, no se trata de buscar una decisión en base a mentiras o falacias, porque el orador forense no engaña. El orador forense no se vale de articulaciones falsas. El orador forense no se vale de pruebas que no tienen la contundencia suficiente para lograr la calificación de un medio auténtico de confirmación de la pretensión deducida en un proceso. El orador forense es un lector que no termina nunca. El orador forense es una persona que frente a la causa no le basta la apariencia de los hechos, no le basta lo fenoménico o apariencial, busca las causas reales que tal vez el investigador fiscal no encontró. Y yo quisiera, Adolfo, ilustrar algo con un caso, reservando los nombres porque son casos muy sonados que se dieron en el país. Pero yo recuerdo haber defendido a un joven que lo acusaban de la muerte de su mejor amigo. Y en el acto de audiencia frente al jurado, la fiscalía se creía 99.9% con una decisión de un veredicto de culpable. Pero yo me había leído los 14 tomos que tenía la investigación penal. Y había, Adolfo, había en esos expedientes una nota muy sencilla. En ese entonces de la Policía Técnica Judicial, que decía: señor inspector, en la mañana de hoy se recibió una llamada de una persona que dijo que fulano de tal no es quien mató a fulano, sino la persona de tal. A esa nota de 4 líneas, Adolfo, nadie le dio importancia. Como lógico del derecho y como orador, me monto sobre esa nota y le digo al jurado: no me pregunten si fue o no fue la persona que se menciona en la nota.
llamaron al funcionario investigador que la escribió para exigir de él mayor explicación. Le preguntaron si la persona se identificó, si reconocería la voz, y un sinnúmero de preguntas. El jurado, luego de 5 días de audiencias, Adolfo, deliberó 3 minutos. Inocencia. Porque faltaba luz en un Se gran creó la hueco duda oscuro. razonable, no se creó la duda, quedó un cable suelto sin que nadie lo viera. Adolfo, más que duda razonable, si partimos del concepto del sistema acusatorio, que el código habla de la duda razonable, yo diría la duda, y pareciera un tanto redundante, la duda indubitable, categórica. No había de otra. Pero viene algo, Adolfo. En una audiencia en la provincia de Chiriquí había un abogado jurista muy famoso y yo era abogado defensor, y recuerdo que el abogado, cuando interviene o inicia su defensa, él dice así: Colón con sus navíos, Bolívar con su espada y fulano de tal, él con la verdad. Digo yo, caramba, este abogado viene regio, me dije, ¿no? Entonces, el abogado forense, el orador forense, Adolfo, tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque en la oratoria forense, ante jurado, no le está vedado al que interviene hacer uso de refranes, hacer uso de pensamientos célebres, hacer uso de doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque el Código Procesal Penal panameño, que no es obra mía, pese a que yo fui miembro de la comisión redactora de este código y me tocó ser el presidente de la comisión que redactó el Código Procesal Penal, siendo el doctor Wilfredo Sáenz el presidente de la comisión codificadora. Para que no se confunda, a mí me toca ser el presidente de la subcomisión que redacta el código. Pero aquí metieron una norma que me parece insólito. Le prohíben al abogado hacer remembranzas o citaciones doctrinarias de autores o de textos. Y en honor a la oralidad, dicen, salvaguardando el uso de referencias o ayudas en fichas. Es lo que va a entender la norma. Entonces uno dice, bueno, si se quería el orador puro, yo jamás iría como orador puro ante un jurado, Adolfo, con ninguna ficha. Porque ese es otro dato. Para mí, como orador, el uso de una ficha en un alegato me resta, me debilita. Porque si yo conozco bien la causa, si conozco bien los hechos, si he desmenuzado los puntos y las comas, que esa es otra cosa, Adolfo, que el orador forense debe dominar. Y aquí entronco oratoria y el idioma. El orador que no domina su idioma, que no ha enriquecido su vocabulario con sinónimos, antónimos, parónimos, va a estar como un orador opaco usando los llamados bastoncillos, conocidos como el bueno, se rasca la cabeza, y eso al jurado, y eso al jurado le causa una pésima impresión. El orador no es un improvisado. La oratoria como tal demanda de quien hace uso de la excelencia retórica, Adolfo, autoridad también intelectual, autoridad académica. No hay buen orador forense si no hay también estudios. Ahorita la casualidad, Adolfo, y también traigo esto como un dato. Me toca en una audiencia ante jurado una fiscal que le dice al jurado cuando ella interviene, yo no puedo competir con la oratoria del doctor Guerra.
Es más, yo no sé qué hago aquí como fiscal. Yo no hablo tan bonito como él. Quiero decirte algo, Adolfo. ¿Cuánto daño hizo a mi oratoria? El jurado sintió compasión por la fiscal. Condenaron a quien yo defendía. No las he ganado todas. Con lo cual, lo que quiero decirle a los oyentes es lo siguiente. A veces, tener de contendor, con el debido respeto a la mediocridad, lejos de fortalecerte, te debilita. Y es tarea difícil descender a los niveles, con el debido respeto, Adolfo, de la rambulería forense, cuando tú tratas de mantener una trayectoria. Me dio risa después que la colega fiscal le manda el currículum al procurador y le ponen uno de los puntos y le gané la audiencia tal a Silvio Guerra. Oye, Silvio, te estoy siguiendo con mucha atención y encantado el curso de la conversación. Yo sé, porque he sido juez del sistema oral durante muchos años, que ni el juez ni el jurado, que no está preparado jurídicamente para el efecto, no hace una evaluación de la prueba, sino que simplemente se convence por algo. Un juez se convence por una mirada, se convence por la belleza de una mujer, por el prestigio de un señor o por la oratoria de otro abogado, ¿no? Algo que le llega, que lo toma, que se apodera de él y hace que le crea. Por tanto, yo sé que los presos terminan por convicción, no por otra cosa. Y la convicción del juez, que en este caso se le pasó a los jurados en lo que me estás contando, se modifica cuando una persona ignara defendiendo a la otra. Algún día me dijo una juez en Arequipa, Perú, que todo lo que estaba diciendo respecto de la improcedencia de la prueba de oficio era muy lindo en mi país, pero no en el de ella, porque ella me dijo, ¿qué hago yo con mi indito en el Perú, no? Con el indiecito, con el collita mal entrazado, que está yendo en un pleito de mal despedido, defendido por un collita tan ignorante como él, y se está litigando contra el mejor estudio de Lima. ¿Qué hace ese collita si yo no lo ayudo? Ese si yo no lo ayudo también está en el alma de los jurados. ¿Sabes qué, Silvio? Es el sentimiento de piedad. Es el sentimiento del mediocre que también se aproxima a la mediocridad del otro y la toma como propia. Eso te ha pasado. Y yo lo he visto muchas veces en audiencias en tribunales, pero muchas veces, ¿no? Le estás poniendo, déjame que ponga alguna cosa importante. Estás diciendo que la preparación del abogado primero tiene que ser una preparación culturosa, culta. Alguien me dijo alguna vez que la mejor improvisación es la que lleva mucho tiempo de preparación. Nadie improvisa sobre el momento, ¿no? Uno piensa, y uno lo dice, parece improvisado, pero está todo perfectamente catalogado, ¿no? Está diciendo cosas que no se enseñan en los estudios de litigación. Es cierto, el tener una ficha en la mano para seguir el hilo de la conversación hace que la gente no le crea al que está hablando. Y si no le cree, no la puede convencer de nada. Tiene que nacer espontáneamente del intelecto, pero que parezca que nace del corazón, la frase, ¿no? Hay que entregarse de corazón. Por eso la pregunta inicial fue, ¿qué sentimientos maneja en lo interno el abogado juradista para convencer al que está escuchándolo? Y estoy encantado con el hilo de la conversación. No es común esta conversación. No es común esto que estás contando lo que hiciste al comienzo de tu carrera, ¿no? Montarte en los montículos de los cementerios, por ejemplo. Vuelvo. A los jueces no les molesta en Panamá el apasionamiento del abogado.
Cuando vos estás apasionado, como me acabas de decir, naturalmente elevás la voz. Es parte de la oratoria. Poner el apoyo en una elevación de la voz. Hay jueces que se molestan muchísimo por eso. Yo que soy un apasionado igual que vos, en algún momento he levantado, cállese la boca, me está gritando a mí, que me han pegado un reto fenomenal. ¿No te ha pasado alguna vez a vos algún juez idiota que no entiende de qué se trata esto? En los procesos llamados electorales, en donde se impugnan candidatos que declaran como triunfadores de contiendas en circuitos electorales, me toca defender a uno de ellos. Y un magistrado, en plena alegación mía, dice: abogado, no tiene que gritar. Debo confesarte que me sentí moralmente y profesionalmente afectado. Pero debe caracterizar al orador forense no solo la capacidad de argumentar, sino también de contraargumentar. Y de reaccionar frente a eso. Obvio, lo que le dije al magistrado fue lo siguiente, Adolfo. Magistrado, entiendo que usted jamás ha estado en una audiencia en donde la oralidad es la que brilla. No es culpa mía, señor magistrado, que usted no tenga los dones del orador forense. Pero me va a escuchar. Presta la casualidad que en esa audiencia, Adolfo, había más de 500 personas. Y empezaron a decir: deja hablar al abogado, deja hablar al abogado. Entonces, el orador forense también debe demostrar su quilate de autoridad. Adolfo, hay abogados que te dicen: no, yo no creo en la oratoria. Y yo te voy a decir, muchos de ellos tienen una falla. Y no creen en la oratoria no es porque no crean en la oratoria, pero da vergüenza decir que hay abogados que no saben hablar. Nunca se ocuparon. Oye, no saben hablar. No, y hilvanan 5 palabras juntas. No saben utilizar los verbos. Trabajan en el pasado y el presente al mismo tiempo. Me dijo que venga. ¿Me entienden que la frase es: me dijo que viniera? Yo le he pasado todo en el pasado. Eso no lo saben. Y siempre hay en el jurado o alguna persona con el oído afinado del corista que se da cuenta del furcio y hace que se pierda la atención. Se va la atención y a ella no traes nunca más. A ella no lo convences ya con nada porque se fue. La empatía que tiene que formarse entre el juzgador, llámese arbitrador, juez o jurado, y el abogado que está defendiendo, se rompió. Y si se rompe para siempre. Hable lo que hables, por mucho que hables, ya perdiste la causa. Así es. Cuando ese amorío, yo lo llamo el amorío, la conexión espiritual entre el jurado y el abogado se ve perturbada, así sea hasta por una mirada, Adolfo, no va para ningún lado. Te quiero decir algo. Aquí en Panamá hay un abogado que tú lo conocerás, me reservo el nombre. Él era abogado acusador, yo era abogado defensor. Y él le dice al jurado: tengan cuidado con Silvio Guerra, porque aquí les va a venir a hablar en latín, como si aquí hablaran latín, esa lengua que ya no existe. Tú, Adolfo, que fuiste mi maestro y lo sigues siendo, sabes que yo cito mucho las expresiones latinas. Tal vez porque tuve de profesor a quien llegó a ser vicepresidente del Colegio Mundial de Romanistas, el doctor Camilo Octavio Pérez, que en paz descanse, aquí en Panamá, que fue magistrado de la Corte, exilio profesor, graduado de la Universidad, tengo entendido, de Bolonia
Italia, la Italia de los 60 y 70. Entonces nos inculcaba aprendernos el libro de Derecho Romano Adolphe Eugène Petit. Era hasta alguna medida una perversión porque había que aprenderse los pies de página y todas las expresiones latinas. Yo recuerdo que siendo estudiante En el Adolfo, clásico, el Petit, ¿no? En el clásico. El de Eugène Petit. El de Eugène Petit, el clásico Eugène Petit. Y bueno, entonces eso se me quedó, Adolfo, mucho latín. Entonces, le digo yo al jurado, señores, el abogado fulano de tal es autor de libros. Y aquí en este libro que tengo de él, él habla una expresión latina, nullum crimen, nulla pena, sine previa ley. Si esto no es latín, que le diga a ustedes qué es. Y yo le voy a pedir a don Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, que se levante de su tumba y venga a darle unos rejazos a este abogado por la ofensa goliatesca y perversa que le ha dado al idioma español, cuyas raíces es el latín. Bueno, ahí ese abogado perdió la causa, Adolfo. La perdió porque cayó muy mal al jurado que indispongas a alguien que ni siquiera ha abierto la boca. Entonces, eso que Bueno, usted habla, pero eso es muy Adolfo, común, Silvio. Esos son los argumentos ad hominem. Eso es atacar a la persona del contrario. así es. Pero suelen Eso darse, en Adolfo, general y no te digo gusta, en algo, general no gusta, ¿no? sí. Por más que siempre hay un inferior que lo cree, ¿no? Bueno, el detalle, Adolfo, está que tampoco uno puede permitirse en estas audiencias orales crímenes ni contra la academia, ni asaltos delictivos al idioma, a la literatura. En una audiencia el abogado contrario decía, atribuyendo a la obra El mercader de Venecia de William Shakespeare, algo podrido huele en Dinamarca. Le digo, colega, No le era esa recomiendo obra. que vuelva a leer a William Shakespeare porque es en No Hamlet, era esa la obra. no en El mercader de Venecia. No la había leído. Entonces, por eso tú ves, Adolfo, que yo te hablaba al principio de la formación académica, la preparación cultural, el dominio de la literatura también. El otro día nomás en una audiencia alguien hablaba de Ana Karenina de Dostoyevsky y le digo, caramba, Tolstoy va a sufrir mucho con esta parafernalia y ofensa que usted acaba de expresar, mi querido colega. Pero ¿qué sucede, Adolfo? A veces también hay que saberlo hacer. Porque lo importante es que el orador forense no vaya dejando tras sí una playa de resentidos. Entonces, hasta para tú lastimar y ofender, debes hacerlo con caballerosidad y elegancia. El abogado orador forense que quiere manejar la oralidad, repito, la oralidad que hoy se pavonea y se pasea por toda América Latina, los sistemas acusatorios, todo es oral, los jueces parecieran no ser muy amigos de la oralidad. He tenido casos en donde en el sistema acusatorio, el juez te dice, ya, tiene 5 minutos para que hable. Perdón, señor juez, la norma no me establece límite de 5 minutos. ¿Por qué usted me viene a imponer 5 minutos? Tienes el ámbito laboral panameño en donde Fábrega, cuando hizo el Código de Trabajo, se le olvidó poner alegatos en el proceso laboral. Y los jueces, Adolfo, dicen, no hay alegatos, pero le voy a dar 1 minuto. En 1 minuto, ¿qué alego, señor juez? El caso de los jueces laborales, repito, no hay. Y me decía un exalumno de Fábrega que hace muchos años ya se doctoró en la Complutense de Madrid en Derecho del Trabajo, y Vasco Torres, lo cito porque para darle fundamento a lo que voy a decir, pero Vasco Torres me decía, Silvio, ¿sabes que el profesor Fábrega me llegó a confesar que eso de que no haya alegato fue un olvido, pero ya estaba el código hecho? Entonces, Adolfo, no quisiera que quede la idea en los oyentes de que la oralidad que yo estoy refiriendo es la oralidad solo en los jurados. Los procesos escritos desde el año 2008 en el caso panameño, antes en otros países, fueron sustituidos por esto del sistema acusatorio. En el caso del Código Procesal panameño, la oralidad aparece consignada
como un principio. Yo quiero decirte algo, Adolfo. Conocedor yo de lo que son los principios, normas y reglas del proceso, yo en la comisión codificadora quise instaurar el concepto claro de que una cosa son principios, otra cosa son reglas técnicas, y en el proyecto inicial del Código Procesal Penal aparecía claramente distinguido esto de los principios y las reglas técnicas. Sin embargo, los grandes juristas de la Asamblea Nacional de Diputados, lo cual digo a título de un respetuoso sarcasmo, hicieron lo que se les antojó y meten dentro de los principios procesales la llamada o el llamado principio de oralidad, que nosotros sabemos que no es una cuestión esencial, pero sí sabemos que es determinante en el proceso penal, de suma importancia, para adelantar el reconocimiento de una pretensión. Yo siempre he sostenido, Adolfo, que pedir, como decían los romanos, ¿no? Los romanos decían que para tener justicia en la vida es menester que concurran 3 condiciones. 1, que tengas la razón. 2, que la sepas pedir. 3, que te la quieran reconocer. Entonces, en ese tramo de pedir y reconocer, Adolfo, presentar el argumento, la dialéctica del argumento, la lógica del argumento, el uso de las premisas en el análisis de la norma jurídica. Yo recuerdo que en una audiencia ante jurado, y en esto, Adolfo, tú dices que el jurado actúa por íntima convicción. Sabrás que así estaba estatuido en la legislación pasada. En el código actual eliminaron esto de íntima convicción, pero lo eliminaron tontamente, porque todos sabemos que el jurado sigue resolviendo en íntima convicción. ¿Le caíste bien al jurado? Bueno, depende de cómo te presentaste, el uso de tu oratoria, el manejo de tu oratoria. Panamá ha tenido grandes abogados oradores forenses. Rubén Moncada Luna, que en paz descanse, tuve el privilegio de ser contraparte ante una audiencia de jurado con Rubén Moncada Luna. Era todo un arte, Adolfo, escuchar a Rubén Moncada Luna, un juradista por excelencia, excelente, exitoso, triunfador en las audiencias penales por homicidio. Aquí teníamos un hombre que no era juradista, pero era un excelente orador, abogado, expresidente de la Corte Suprema, exministro de Gobierno y Justicia, Juan Materno Vázquez. Cuando Juan Materno Vázquez hablaba, el país, y no exagero, se paralizaba para escucharlo. Te puedo hablar de Andrés Collado Mitre, todos ya fallecidos, ¿no? Felipe Juan Escobar, un hombre que cuando se paraba en la tribuna, relatan los que lo escuchaban, hasta las paredes rugían. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esto se cultiva, Adolfo. Alguien dijo que el poeta nace, pero el orador se hace. La dicción, entiéndase por dicción, Demóstenes, hasta cómo entona las palabras. con sus piedras, ¿no? Se hace, sí señor, se hace. Demóstenes y su guijarro desde la montaña con la mitad de su cabellera rasurada, subiendo y bajando para articular, porque tenía el defecto de nacimiento de ser un tartamudo. Entonces, Panamá crece jurídicamente, Adolfo, en la cultura de la oratoria forense. Escuchar, por ejemplo, que va a intervenir un abogado forense, la población se entusiasma. ¿Por qué? Porque va a un escenario en donde lo que espera escuchar es capacidad de argumentación. ¿Cómo presentar un argumento cuando es innegable que la persona cometió el homicidio? ¿Cómo penetrar en esos caminos largos en donde la culpabilidad salta a la vista, pero el cliente te dice, abogado, yo fui por esto, esto y aquello? ¿Cómo distinguir un crimen pasional?
cómo diferenciarlo de un crimen emocional, cómo distinguir al criminal, si se quiere decir, habitual. Alguien dijo que el criminal se reconoce cuando no te confiesa, que el que te confiesa y dice yo fui y no quise hacerlo, ahí hay un niño que hay que defender. El abogado forense, el orador forense tiene que conocer psiquiatría forense, medicina legal, psicología forense, planimetría forense, balística, criminalística, serología forense, hematología forense, dactiloscopia, grafología o grafotécnica. No es tan sencillo como decir, bueno, es que yo soy un orador forense. No, 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 es que no es gritar. El conocimiento, como sostiene Michel Foucault, el saber es poder. Cuando el verbo se levanta, cuando el verbo altisonante suena en los tribunales y se hace el análisis de la prueba, porque ante los jurados, si bien es cierto, el jurado no hace prueba, no valora prueba, en Panamá se le permite que te pregunte como abogado inclusive al testigo, ¿usted por qué afirma que el niño que cayó en el pavimento es como que hubiese caído de un piso de 20 pisos? Este fue un caso, Adolfo. Al papá, la criatura de 18 meses, pleno lluvia, invierno panameño, cruzando o subiendo una empinada, se le cae la nena. La nena muere. El examen del médico legista decía desgarro hepático. Y el médico legista decía en la audiencia, para satisfacer la pregunta del fiscal, eso equivale a como si hubiese caído de un edificio del piso 20. Le digo yo como abogado, usted podría describirle al jurado cómo se presentaría la traumatología de un infante de 18 meses caído desde un piso 20. Cuando él empieza a describirle, le digo, pero esto no se compadece con el hallazgo que usted precisa en el protocolo de autopsia. Y ahí perdió la fiscalía el caso. Entonces, cuando yo hablo de la oralidad en el proceso, pienso en Chaim Perelman, pienso en los lógicos del derecho, pienso en todas esas nociones de la filosofía jurídica, porque el buen orador forense, Adolfo, tiene que dominar escuelas forenses, tiene que dominar las escuelas sociológicas del derecho, las teorías funcionalistas del derecho, tiene que dominar hasta pensamiento político, porque de pronto te puedes encontrar con un jurista contrario que pertenece a la izquierda jurídica. Ahí tú tienes en España a Francisco Muñoz Conde, uno de los grandes, brillantes penalistas, autor de libros. Todos sabemos que Muñoz Conde es de la izquierda y en consecuencia él no deja de plasmar conceptos inclinándose a la izquierda en el derecho penal, lo que no empaña ni perturba la brillantez del maestro Francisco Muñoz Conde. Adolfo, la oralidad ciertamente no es un principio porque no es a la esencia del proceso. Para que haya proceso no tiene que concurrir necesariamente la oralidad, como tú bien has venido sosteniendo en tus obras. Al final de cuentas, la decisión se plasma en un documento que se llama sentencia, que por su etimología es el parecer, el sentir del juez frente a los medios de confirmación procesal que las partes le hayan aportado. Toma una definición, como tú dices, deja de ser neutral para convertirse en un arte neutral. Pero la oralidad influye en que esa definición o determinación a quién favorece la pretensión sea para mí. Y en materia penal, Adolfo, la oralidad es determinante. No es lo mismo que yo le diga al jurado, mi cliente es inocente, a que yo le diga, señores del jurado, solo les pido que presten atención a lo que voy a sostener para que concluyan que yo no vine aquí a defender a un culpable, sino a un inocente. Entonces, la manera
la forma y la oralidad están matrimoniadas. La oralidad y la conducencia hasta de lo que te pones en la vestimenta están relacionadas. Y esto es importante, Dígame, Adolfo. ¿qué es eso de la vestimenta? A ver, me interesa. Bueno, Adolfo, sí, tenía un defendido acusado de haber matado a la esposa. Efectivamente la había matado. Llega al apartamento y encuentra a un soldado norteamericano en la sala de su residencia. Y él le pregunta a ella, ¿esto qué es? El soldado salió corriendo, ¿no? Salió corriendo. El padre de la señora estaba presente. Interviene, había sido campeón nacional de judo. Le aplica a este hombre la famosa llave del chino, ¿no? Pero en ese ínterin él tiene el revólver en la mano y en este movimiento detona y la bala va directo al corazón de su esposa, la madre de sus hijos. Y él me dice a mí cuando vino la audiencia, doctor Silvio, ¿cómo debo vestirme? Le digo, no te quiero ni con color rojo, ni pantalones chocolates y menos camisa blanca. No quiero camisa blanca para que el jurado no diga y viene, ahora se cree un angelito asesino criminal que mató a la madre de sus hijos, despiadado. No te quiero con rojo para que no diga viene bravo. Es un toro que odia todo. Y tampoco te quiero con el color chocolate para que digan que tienes una mente opaca. Y así como el color del pantalón, tu espíritu es opaco. ¿Cómo vengo, don Silvio, entonces? Digo, ponte una camisa de un celeste tenue, que eso le vende paz al jurado. Lo primero que conecta es el cielo. Parecen cosas, Adolfo, un poco exageradas, pero los que han estudiado esta psicología arriban a conclusiones, repito, en donde hasta la mirada tuya para con el jurado o uno de sus miembros gobierna. Nosotros que hemos tenido una especie de cohabitación permanente con el jurado, que hemos estado en más de 36 años con el jurado, puedo decirte, Adolfo, que sí es cierto. La íntima convicción manda, pero esa íntima convicción el abogado forense, el orador forense, tiene que alimentarla. Eso no le va a salir así por arte de birle birloque o de una bolsa va a sacar, aquí está, íntima convicción. Ha sucedido en casos excepcionales en donde tú dices, ¿qué me faltó decirle al jurado que no me favoreció con el veredicto? Esto puede suceder en lugares o en regiones en donde el jurado resulta ser que se encuentra al fiscal todos los días en la fonda de doña Clotilde, donde come empanadas, hojaldre y se toma el café. Ah, pero si este es el fiscal que todos los días me saluda, yo voy a fallar en contra del fiscal. ¿Me explico, Adolfo, cómo es esto? Yo tuve una audiencia en la provincia de Chiriquí. ¿Tú conoces la provincia de Chiriquí, Adolfo? A casi 7 horas de aquí, de Ciudad de Panamá. Y yo recuerdo que el abogado contrario le dijo al jurado, todos ustedes me conocen. Silvio Guerra podrá ser chiricano, pero no es de aquí. No vive aquí. No me fallen, por favor, en contra. Así le decía, ¿no? Yo miraba al magistrado que presidía la audiencia como diciéndole, magistrado, ¿usted cómo va a permitir esto? Y en un receso le digo, oiga, ¿cómo usted va a permitir esto? Dice, Silvio, tú no ves que yo no puedo abrir mi boca sino para mantener el orden. Le digo, no hay problema, magistrado. Entonces, el convivir con la oralidad, realizar la oralidad, a las preguntas tuyas, Adolfo, yo la llevaría a una respuesta. La oratoria proviene de la palabra oratore, oratore de orare, orare de oratio, oración. El buen orador forense tiene que ser entregado, vehemente, apasionado, como cuando hablas con Dios.
similar. Oiga, No puedes lograr disuadir. Oiga, es un final fantástico para esta charla, ¿eh? Ahí la dejo. No puedes hablar con Dios. Pues ¿cómo me gustó esto, no? Oye, llevamos más de una hora hablando, y no tengo ninguna otra pregunta, porque no creo que podamos encontrar mejor frase final que la que te acaba de salir, ¿no? Oratoria mediante. Natural, Adolfo, no ha sido Oye, nada. Silvio, te agradezco tanto este encuentro después de tantos años. Oye, yo he ido durante los últimos, no sé, 15 años a Panamá, habré ido, no sé, 25, 30 veces. Yo amo lo que vos decís que es la bella ciudad de Panamá, ¿no? Yo también la encuentro bella. Me gusta su gente, su comida, sus lugares, sus noches. Y estoy encantado con la gente panameña, y sobre todo con la creencia en materia jurídica del pueblo, del hombre de la calle, en su sistema juradista. La gente común, la gente de a pie de Panamá, cree en el jurado. Y eso es importante, ¿no? Cosa que no ocurre en otras partes de América Latina. Silvio, te agradezco mucho este encuentro. Es una cosa absolutamente novedosa dentro de estos conversatorios, hablar de la oralidad desde el corazón del abogado oralista. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo tu presencia y te dejo un último minuto para que hagas una última expresión de deseos para la gente que nos está escuchando. Mira, al orador forense hay que aplicarle ese aforismo latino, si vis pacem para velón. Si quiere la paz, haga la guerra. Y la oralidad es nuestra arma de pelea. Dios bendiga a todos los amigos, colegas. Se les manda un abrazo sincero con el fragor y el calor de un panameño que siempre concluye diciendo: Dios bendiga a la patria. Adolfo, te quiero mucho. Dios sabe que lo digo de corazón y de sentimiento profundo. Un beso sincero. Eso es recíproco. Un beso grande, mi querido amigo. Un beso grande de verdad.